que es analista político. Hola Hugo, Nico Yacoy es mi nombre, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué lectura política hace de esto que fue el acto de hoy de las centrales sindicales todas, ¿no? Así sería. Eso, me parece que simplemente decirle al gobierno, aquí estamos, tenemos fuerza, no nos gusta lo que está haciendo el gobierno, le vamos a dar tiempo, pero tienen que corregir. No es poco. No es poco, digo, como mensaje. Y no es poco, pero, a ver, está interpretando el sentido de la mitad de los argentinos. Sí, claramente. Sí. No es poco, pero en realidad es lo que está pasando, ¿no? Sí. Es decir, hoy el gobierno nacional está solo sostenido en expectativas de mejora, no hay una sola política económica o social que esté evaluada en forma positiva, ni aún por quienes los votaron. Con lo cual, a ver, las consecuencias, digamos, de las políticas, porque uno podría decir, bueno, algunos dispositivos, cómo salir del cepo, y eso fue exitoso, o el acuerdo con los holdouts, o eso tampoco. Yo le diría lo siguiente: cuando la gente tiene que evalúa por su vida cotidiana. Claro, bueno, ahí no evalúa por la macroeconomía. Sí. Política económica, evaluada en forma negativa. Lucha contra la inflación, evaluada en forma negativa. Política social, evaluada en forma negativa. Política social hacia los pobres, evaluada en forma negativa. Quiere decir, usted evalúa en forma sistemática, donde uno sabe que los gobiernos suben o bajan, digamos, entonces el gobierno solo se sostiene porque algo más del 50% de los argentinos cree que le cree al gobierno de que va a generar inversión y que va a generar trabajo. Entonces, por eso digo, se sostiene la esperanza. Promesa además difícil de sostener, porque esto se parece mucho a, bueno, ahora que recuperamos la relación económica con el mundo, bueno, entonces inmediatamente van a venir las inversiones, y eso se sabe que no es así. Bueno, pero es lo que se sostiene el gobierno. Pero es peligroso sostenerse en algo que no puede ser, materialmente no puede ser ya. Claro. Eso es un problema que está teniendo, que bueno, a mí me parece que, yo coincido con usted, a mí me parece que vamos a tener un panorama claro en octubre, ¿no? Me parece que la gente va a recibir dinero de paritarias el mes que viene, algunos, digamos, va a terminar mayo y junio, y en julio la gente recibe el aguinaldo. Y el gobierno promete que, bueno, que va a bajar fuertemente la inflación a partir de, no sé, julio-agosto, y que en el tercer trimestre se reactiva. Entonces, si eso se cumple, bueno, es complicado, pero el gobierno salió para arriba. Si eso no se cumple, por eso yo digo octubre, me parece que es un mes para donde uno puede tener un panorama más claro desde el punto de vista de la opinión pública, de la política. Este panorama que usted nos trae, Hugo, claro, nos propone también otra visión, ¿no? Por ejemplo, que el sindicalismo no podía sino hacer esto, digo, de alguna manera tenía que vehiculizar esa disconformidad de su propia base, porque en todo caso fue un acto, fue contundente en los discursos, pero tampoco es que está poniendo el gobierno contra las cuerdas, no llegó a ser un paro general, etcétera, etcétera. Hay un minué, uno ve ahora lo que Marcos Peña está diciendo, y hay un minué, ¿no? Sí, hay un minué, sobre todo porque el gobierno, si hay algo que aprendió, es leer a Dick Morris, que lo que dice que lo que tiene que hacer es tomar las banderas. La triangulación, ¿no? ¿Cómo era eso? Es la triangulación, entonces hay un juego, es cierto, hay inflación, sí, yo peleo contra la inflación, hay desocupación, tenés razón, yo peleo contra eso. Claro, que cuando venimos de la negación nos parece algo, pero después puede ser poco, el solo reconocer no alcanza, no es la función. Claro, cuando se es gobierno se complica un poco, por eso yo digo, pero el gobierno, digamos, me parece que tiene suerte, digamos, en el sentido que es lógico que 4 meses, 5 de haber asumido, los que lo votaron mantengan las expectativas sobre qué loco que el gobierno va a hacer, y digamos, en realidad, si uno mira la historia de los gobiernos, siempre ha sucedido eso, y también los gobiernos han caído y se han levantado. Las lunas de miel y etcétera, etcétera. Sí, quiero decir, esta idea de las lunas de miel también es como una especie de decir, porque de darme cheque en blanco un ratito, a ver cuánto dura.
de pronto, digamos que no, que la reactivación sea en febrero del 2017 y haya una recuperación allí, digamos. O sea que yo no me gusta hacer sobre cosas que yo no manejo, las variables como yo no las manejo, me resulta muy difícil hacer una proyección. Seguro. Ahora, sí conoce esto del el sentir social, ¿no? La opinión pública. Bueno, cuando pasa esto de la disconformidad, se suele decir que la dimensión ética o los juicios morales se hacen como más rigurosos, ¿no? Y se empiezan a exigir ciertas cosas que antes se dejan pasar. En el paroxismo se roban pero hacen, ¿no? Roban pero me va bien. Cuando no me va bien, empiezo a contar las costillas. Es un momento donde deberíamos... El problema es que también está la corrupción de Cristina, ¿no? Bueno, ahí vamos, pues este es un momento donde deberíamos contar las costillas y el gobierno tiene como buena, digamos, como a favor, que las costillas que contamos son las de otro, no la propia. Sí, yo creo que se están contando las dos. ¿Sí? Sí, yo creo que se están contando las dos, por eso me parece que se nos... uno tiende a decir, che, se termina la brecha, y en realidad me parece la sensación que es muy difícil que termine, porque digamos, el que votó a Macri dice Cristina y el kirchnerismo es corrupto, y gran parte de la gente que votó a Scioli dice todo, fíjese, son CEOs y además son corruptos. Entonces estamos viendo, digamos, una grieta que sigue, no sé, uno mira los debates por televisión y la verdad que entristece bastante, ¿no? Ahora hay dos maneras de salir de eso. Hay dos maneras de salir de eso, Hugo. Una es poniéndonos en la sociedad en el acuerdo de que la corrupción es mala independientemente de quien la actúe, y lamentablemente la actúan todos, ¿no? Es un poco una... Y la otra es imponiéndosenos las clases políticas diciendo sí, la corrupción es mala, pero nosotros no robamos, y ahí empieza a cubrirse entre ellos. Son las dos maneras de salir. Hay cosas que, digamos, a ver, los Panama Papers no los controla nadie, por lo menos desde la Argentina. Entonces es una variable que el gobierno no puede manejar. Puede manejar parte de la difusión, pero hoy con los medios masivos de comunicación, que no son solo, digamos, los de papel, de internet, Twitter, Facebook, todo eso, todo cuela, ¿no? Sí, todo cuela. Y el kirchnerismo no puede manejar a los jueces, entonces se hace un poco, digamos, también ese panorama, digamos, se está haciendo como una cosa que es difícil de ser manejada. Es más, yo creo, digamos, que, por ejemplo, en nuestro último estudio dice que el principal problema que tienen los argentinos es la desocupación, más allá que sea un infierno en televisión todos los días ver las topadoras en los campos de Baez. Bueno, esa iba a ser mi pregunta. ¿Qué sabe o intuye respecto de qué nos pasa a la sociedad cuando vemos eso, ¿no? O respecto del avance aparente de la justicia, ¿le creemos o no le creemos? ¿Nos convence yo o creo no? Que la mitad de los argentinos o más creen que, digamos, hay una fuerte corrupción kirchnerista. Eso yo no tengo duda. Pero a la justicia le creemos, lo vemos como avance, pero estamos viendo esto como un avance real y nos contenta y conforma, ¿o no? La gente quiere sangre entre comillas, ¿no? Quiere ver la plata, los quiere ver presos. Sabemos que ese es un discurso que sucede, digamos, sobre todo montado sobre que la historia, que la culpa de lo que se está viviendo es del otro. Claro. Entonces eso para mí va a continuar, excepto en el momento que la gente deje de creer en Macri, pero pasa que en el momento que la gente deje de creer en Macri vamos a estar en una gran complicación. Sí, totalmente. ¿No? Con lo cual, no sé, es una película que no quisiera ver. Digamos, que entremos en una situación en donde se dude de los que se fueron y se dude de los que están, digamos. Lo que pasa es que si son susceptibles de duda, digamos, ahí ya no es tanto problema nuestro, ¿no? No, está claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando usted hunde a toda la dirigencia política y todo de lo mismo... Sí, es un dilema, ese es un dilema. Una situación complicada institucionalmente. Sabe que aparezcan nuevos dirigentes, ¿no? Que es lo que deberíamos estar haciendo la sociedad, involucrándonos para generar esa dirigencia de recambio, cosa que no hicimos. Bueno, eso es... O no hicimos del todo. ¿Qué sé yo? El PRO intenta hacer
expresar esa cosa nueva, Massa intenta expresar esa cosa nueva. Pero bueno, me parece que el PRO, digamos, tiene el problema de su origen empresarial, digamos. Entonces, por eso el tema de los Panama Papers, si no, no estarían tocados los integrantes del gobierno por los Panama Papers, tampoco el presidente. ¿Y es un problema el origen empresarial? En la Argentina es un problema, porque en general, cuando usted, a ver, ¿qué se piensa de un empresario? Que es avaro, ¿no? Que se la quiere para él, que no es sensible a lo que quieren sus trabajadores. Entonces, cuando usted está en un momento de ajuste de la economía, y bueno, usted, digamos, por algo, digamos, parte de la población dice que este es un gobierno de CEOs. Sí. Entonces es por eso, digamos, de ahí de los CEOs a Panama Paper usted llega en un minuto. Sí. Ese es el riesgo del gobierno, lo del kirchnerismo está claro. Claro, sí. Ana Ariel lo saluda, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Dos cuestiones. Convengamos que, bueno, acá está haciendo usted la diferencia entre empresarios y trabajadores. Yo a Moyano no recuerdo haberlo visto trabajar desde que yo tengo... ¿A quién? Perdón, no escuché. Que usted hace la diferencia entre trabajadores, entre empresarios y trabajadores, ¿sí? Yo a Moyano desde que tengo uso de razón, o al menos estoy estoy viva, que tengo 28 años, no recuerdo haberlo visto así como trabajador real, arriba de un camión trabajando, o no sé, o cumpliendo horarios en algún lugar trabajando, ¿no? Yo no hablaba de Moyano. No, yo no hablaba de Moyano. Yo lo que decía es que el ajuste que está sintiendo parte de la sociedad argentina hace que hay un sector importante de la sociedad que vea como CEOs a los integrantes del gobierno. Eso estoy diciendo. Sí. Y también otra cuestión, ¿no pierde credibilidad también un poco Moyano, teniendo en cuenta que Moyano es el mismo que junto a Macri inauguró el monumento a Perón? En la Argentina en general es muy difícil que los dirigentes sindicales tengan buena imagen. Hace mucho tiempo que yo no veo un dirigente sindical con buena imagen. Lo que ha pasado por ahí, Hugo, es que la sociedad como sociedad hemos generado un cierto anticuerpo a convivir con la mala imagen de la dirigencia sindical, porque eso no nos mueve a generar otra, ¿no? Esta idea que nunca trabajaron, que son millonarios, que son los gordos, bueno, todo esto hace que la gente después no discrimine. Pero se lo sostienen, los propios gremios lo sostienen. Digo, a pesar de la mala imagen generalizada, lo seguimos manteniendo, lo seguimos escuchando y los dejamos irrumpir en el escenario público. Bueno, tienen un peso institucional. ¿No es cierto? Sí. Bueno, pero, digamos, los sindicalistas tienen un peso institucional, por eso una cosa es lo que piensa la opinión pública y eso es su capacidad y de presión, porque a lo mejor yo, digamos, no tengo ninguna encuesta preguntado eso, pero a lo mejor usted pregunta, ¿usted está de acuerdo con las cosas que se dijeron en el acto? Y uno las nombra y la gente puede estar de acuerdo. ¿Y usted qué piensa? Está el dirigente y te van a decir totalmente que está mal, pero que lo que dijo está bien. Sí. Eso, digamos, por eso la dirigencia sindical en Argentina tiene, digamos, unos pecados de origen que es muy difícil remontar. Eso no quiere decir de que finalmente en una movilización es que también la gente puede evaluarla mal, pero no deja de quejarse frente a las cosas de las que hacen los sindicalistas. Sí, totalmente. Y por otro lado, por peor imagen que tengan, cuando uno repregunta sobre si defiende bien los derechos de los trabajadores de su gremio, probablemente se conteste que sí. Bueno, por algo los votaron dentro de su gremio. Bueno, claro, ese es el punto, me parece también. Lo que pasa es que yo no soy camionero, no es de la ESMAD. Entonces, eso hay que preguntarle adentro de completamente los del sindicato, ¿no? Sí, ciertamente. Hugo, muchas gracias por la charla. No, por favor. Un saludo grande. Era Hugo Aime, que es analista político.